Buenos días, ¿cómo andan? Eh, Acá estamos con Patricio en esta charla sobre mercado local e ideas de inversión mensual, así que bueno, de a poco se van incorporando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Mauro. Bueno, Bueno, genial. Lo que podemos hacer es ir compartiendo pantalla, si te parece, dale, y arrancamos. vamos. ¿Vos tenés la presentación por ahí? Mm, ¿Abajo de todo? ¿No? Ahí está. Bueno, acá estamos de nuevo. Teníamos un inconveniente técnico, no encontrábamos el archivo. Disculpas. Y sí le vamos a pedir a los que están presentes, algunos si puede confirmarnos que se escuche bien, que se vea bien la presentación, así ya damos comienzo. Si alguno es tan amable. Ahí tenemos el chat también abierto. Mientras vamos exponiendo, iremos estando atentos a ver si hay alguna pregunta y demás, pero si no, después tenemos un espacio al final. Sofía. Bien, ¿se escucha Ahí bien? nos dice que se escucha perfecto. Bueno, Bueno, mil gracias. Arrancamos. La idea, como siempre, es tener un espacio con una frecuencia mensual como para revisar un poco las principales variables presentes, pero con un foco hacia la toma de decisiones futuros de armado de cartera, con claramente distintos perfiles, ya sea, bueno, un poco es más bien general esto, ¿no? Pero para empresas, para personas, manejo de excedentes, inversiones más de largo plazo, coberturas de riesgo, etcétera. La idea es salpicar un poco con todo y tenemos la presentación que nos da una estructura, un orden, así que arrancamos y vamos desarrollando. perfecto. Bueno, mes complicado, movido, así que tenemos bastante cosas para hablar. Un poquito la hoja de ruta es la siguiente, hablar sobre inflación, ponerle foco ahí, se está poniendo interesante la situación de la inflación, está entrando ya más en auge o está como que las charlas empiezan a ser más de inflación. Había pasado desapercibido un poco el tema de la inflación y ahora como volvió el tema. Hablar un poquito de dólar, reservas, cómo viene la dinámica en ese punto de vista. Un poquito de renta variable para ver cómo venimos, tanto
dentro del Merval y cómo venimos dentro de la región, hablar un poquito de la posición estratégica y táctica y alguna cartera recomendada. Siempre con la cartera recomendada es algo general, después cuando uno quiere profundizar o tiene alguna duda, siempre está bueno consultar porque obviamente los perfiles de riesgo son variados y nadie tiene una adversión a riesgo similar. Entonces, acá es algo más general, después cada uno puede contactarnos a nosotros y la adecuamos al perfil inversor de cada uno. Yendo un poquito al contexto macro y financiero, como les mencionaba, la temática principal hoy en día es tema de inflación, ¿no es cierto? Se empezó a acelerar un poquito la inflación, así que la idea es darle un poco de foco acá y ver diferentes escenarios, diferentes dinámicas que se pueden ir dando hacia adelante. Creo que lo primero con lo que podemos empezar es con el dato de inflación que tuvimos recientemente. Fue un dato que sorprendió al alza. Las expectativas del mercado, que después lo vamos a ver un poquito más para adelante, era de 2,7 aproximado y 2,9. La verdad que se aceleró un poquito, estuvo por encima del consenso del mercado. Ahí vemos que el principal componente que más impactó fue vivienda y con algunos servicios regulados por ese lado, que subió un 6%, bastante, ¿no es cierto? Eh, Fue un dato que sorprendió, la verdad que sorprendió al mercado. Muy poquitos esperaban una inflación por encima del 2,7 y creo que hasta incluso se esperaba menor a Sí. 2,7. Y otra cosa a destacar es el incremento de la núcleo, que saltó a 3,1%. Venía a niveles más bajos, no me acuerdo si era 2,6 el dato anterior. Y eso en parte también se debe por el aumento del precio de la carne. Convengamos que, a ver, lo que se está dando es un reacomodamiento de precios relativos. Es cierto de que los desajustes que se heredan al día de hoy son sustanciales y claramente no es una tarea fácil, como por ahí muchas veces se escucha de que se va a derrumbar la inflación, de que va a comenzar con cero en tal o cual mes y demás. Por lo menos yo lo entiendo así y debería llevar en algunos pocos años, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿qué opinas ahí, Mauro? Creo que uno de los errores que hizo el equipo económico desde mi punto de vista es tener una expectativa muy fuerte. Es decir, los primeros meses del 2026 va a arrancar con una inflación del 0, yo creo que se tiene una expectativa de inflación muy fuerte cuando estábamos. Ya ahí vemos que en mayo del año pasado fue 1,5 y se empezó a acelerar. Se tiene ese tipo de expectativas. eh, es difícil porque cuando tenés cierta inercia hacia adelante, las expectativas juegan mucho. No es lo mismo tener en la cabeza que la inflación va a ser del 1 que tener en la cabeza que la inflación va a ser de 2, de 2,1. Cada uno va a ir ajustando los precios con esa expectativa que tiene y la verdad que creo desde mi punto de vista un error importante que tuvo el equipo económico fue eso, se tiene una expectativa fuerte. Sí, sí, considero. Normalmente en países desarrollados, en donde, a ver, los policy makers o los funcionarios a cargo de los bancos centrales son muy precavidos en su comunicación, sin tratar de generar falsas expectativas y mover al mercado y demás. En ese sentido, pienso que por ahí debería ser la transmisión de lo que se está haciendo de una forma más sobria, si se quiere. Insisto, es algo que es bastante complejo. Fíjate que el presidente repite esta frase de que la inflación es en todo lugar y momento un fenómeno monetario, que pienso que es cierto en el largo plazo, pero en el corto la evidencia muestra
de que aún habiendo sacado todo el excedente monetario que había dando vueltas, eso no se trasladó en un resultado de un derrumbe de la inflación como así lo preveían. Entonces, se espera de que baje la inflación en términos mensuales, de que vaya disminuyendo. Quizás marzo no sea un mes, bueno, el mes que está transcurriendo, ¿no? Que vamos a conocer el dato a comienzos, mediados de abril, sobre todo también por una cuestión típica, estacional de comienzos de clases y demás. Suele ser un mes que no, la inflación no suele ser alta en términos relativos, baja, perdón, pero después debería ir convergiendo hacia valores, esperemos que debajo del 2%. Y no me atrevería a decir, y no soy un especialista en medición y tampoco un consultor económico que se dedica a eso, pero que cuando arranque con cero. Pero sí, quizás podamos ver la inflación, ojalá, con uno adelante en términos mensuales, por lo menos en el segundo semestre. Y si Dios quiere y todo sale bien, que esté por debajo. Me da la sensación de cómo está la cosa y lo complejo que es, quizás si la inflación se ve con un cero en un corto plazo, probablemente sea más por un problema de recesión, si se quiere, económica, más que por otro factor. Sí, 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 coincido que estamos en un punto en donde el crecimiento económico juega en el análisis de la inflación, ver si entramos en una fase de estanflación o de caída de la actividad económica con aumento de la inflación y esa caída a la larga termine llevando baja de la inflación, que no sería el mejor escenario, ¿no es cierto? La verdad que eh, no estamos en una situación cómoda por ahí, crecimiento de actividad económica en muchos sectores, entonces si en su agregado la actividad cae, está bien, la inflación va a caer, pero no sería el escenario más deseado. Ahí te sumo otra cosa, porque el equipo económico hizo un cambio hace poquito, sumó a un asesor, a un uruguayo, Talvi, Ujú. y él en un reportaje dice que a Uruguay le llevó 7 años Claro. bajar la inflación. Eso es para que dimensionemos que la dificultad que tiene, ¿no? Controlar la inflación, setear expectativas acorde, que todos manejemos más o menos la misma expectativa de inflación. Y bueno, esperemos que no lleve 7 años, pero Bueno, va a ser un proceso largo, no va a ser algo tan fácil. que lleve, a ver, el objetivo es claro y claramente es algo sumamente importante bajar la inflación y derrotarla, ¿no? Y llevará el tiempo que tenga que llevar porque, a ver, también el gobierno ha apostado fuerte a eso y a costa bueno, de algunas otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí, mirar un poco la reactivación económica y quizás no ser tan insistente con bajar la inflación, porque también lo que se está dando un poco es que con esta suba de inflación el salario real está retraído, eso impacta en el consumo y en la micro que no está, digamos, mejorando, y a la vez también el tema que seguramente venga después, la volatilidad de tasas o los niveles altos de tasas genera esta morosidad que se está hablando tanto, por lo tanto el crédito está retraído. Ujú. Entonces, con un crédito que no, digamos, avanza y con un poder adquisitivo que también se deteriora o no sube, el consumo, que es el primer factor, el más importante por una reactivación económica, no se está dando. Y creo que por ahí me parece pasa la principal preocupación. Y esta es la variable clave, por eso también arrancamos. El fin de semana justo hablaba con personas que por ahí no se dedican a esto y no están tan encima. Y bueno, me decían, ¿cuál es la tasa de interés que una tasa de interés que deberíamos tener? Y me parece a mí que la forma, o sea, dónde debería estar la tasa nominal depende de cómo esté la inflación, ya que creo que el gobierno tiene en mente tener un tipo de cambio relativamente estable y una tasa de interés real positiva a un cierto nivel que sea positiva para fomentar estar en pesos y frenar que la gente vaya al dólar,
pero no suficientemente alta como para que sea contractiva. Y Ujú. ahí viene el equilibrio. Entonces, la inflación es importantísima, es la base de esa tasa nominal. Cuando hablo de tasa, por ahí hablo de una tasa de referencia que después derrama en el resto de las tasas, ¿no? Por lo tanto, seguir cómo evoluciona la inflación, me parece que es el punto de partida para cualquier tipo de análisis. Exacto, coincido 100%. Para ir pasando a otra slide y terminar de desglosar un poco lo que estamos viendo acá, es en el cuadro de arriba estamos viendo la variación mensual. Podemos ver cómo casi ya de un año, porque en mayo del año pasado empezó a acelerarse. Esperemos que hayamos encontrado el punto máximo. Por ahí, ahora lo vamos a ver más adelante, tengamos un sobresalto más para el mes de marzo, pero bueno, esperemos que sea este nivel de inflación. Y en el cuadro de abajo vemos cómo la inflación interanual tiene cierta desaceleración, pero desaceleración es más por el arrastre estadístico, porque veníamos con una inflación muy alta, que por realmente haber bajado la inflación. Entonces, hay que ir monitoreando más la variación mensual que la interanual, desde mi punto de vista. Acá vamos a pasar a otra slide, que es un poco lo que estábamos mencionando, cómo el ajuste de expectativas se fue dando. En el primer cuadro, el cuadro a la izquierda, tenemos las inflaciones esperadas por el REM. Para aquel que tal vez no lo sabe, el REM es el relevamiento de expectativas de mercado. Eh, el Banco Central contacta a todas las consultoras macroeconómicas y les consulta sobre principales variables. Hay un listado grande de variables económicas y una de ellas es la inflación esperada. Fíjense cómo mes a mes, o sea, el REM de diciembre comparado con el REM de enero, comparado con el de febrero, se fue aumentando la expectativa de inflación. Pasamos, por ejemplo, una inflación para diciembre del 2026, una inflación anual del 20,1 a enero con un 21% esperado para diciembre de 2026 y en febrero con una inflación esperada del 22,3. Eso había como una expectativa de una baja muy fuerte este año de inflación y se fue acomodando a medida que fueron pasando los meses y la inflación fue acelerando. Yo creo que esto es clave, porque es un poco lo que mencionaba antes. No es lo mismo que la población tenga la expectativa de una baja de inflación, una inflación baja, a que se empiece a acelerar y que los ajustes por salarios se modifiquen con otro ritmo de ajuste. También todo lo que sea regulados tenga otra variable de ajuste. Creo que ahí va a estar la clave o el éxito, por así decirlo, del equipo económico, que la inflación no se les vaya de la mano. No, un breve comentario también para, seguramente acá nos estén escuchando de todos los perfiles, ya algunos que son más conocedores de todo esto que estamos hablando y otros que no tanto. Y valen las aclaraciones. Cuando mencionaste la población, lo que espera la población, está bueno diferenciar de la inflación, por un lado, el dato pasado, que es conocer cómo, bueno, cómo se desglosa y cómo se interpreta. Para nosotros, quienes asesoramos y gestionamos carteras de inversión y demás, es importante, lo más importante de todo es lo que se espera, porque todas las decisiones que tomemos hoy de compra, venta o lo que sea, va a depender de lo que suceda en el futuro. Lo que pasó nos sirve como para herramienta de toma de decisión. Entonces, por un lado está la del REM, que vos bien decías, que son consultoras, bancos de inversión y demás, que se anotan para poder proveer esa información, más o menos creo que son como 40, 50. Y eso es básicamente inflación estimada de especialistas, llamémosle, consultores. Después tenés la del mercado, que es la que descuenta, por un cálculo matemático, la que se descuenta el precio de los bonos, sin ponerme en detalle o en técnico. Esa información de mercado es la que los traders o los gestores de grandes patrimonios, compañías de seguro y demás,
operan, y eso está por encima de la de las consultoras. Puede estar en 25, 26 has estado, ¿no? En términos anuales. Y después, yo interpreto también como la de la población, de alguna manera se ve reflejado en el dato en sí, porque la inercia inflacionaria del verdulero, el carnicero, el panadero que te aumenta los precios o cualquier otro proveedor de bienes o servicios, de alguna manera, y con no tanto conocimiento tan específico, técnico, son los que van subiendo los precios por resguardo. Ujú. Y es lo que también hay que atacar, ¿no? Pero bueno, nosotros consultamos obviamente todas y también le prestamos mucha atención a la inflación implícita de mercado, que es la que descuentan los bonos, que es la que los que ponen plata terminan convalidando, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, bueno, y el cuadro de la derecha, un poco Mauro ya lo mencionó anteriormente, cómo la estacionalidad va a jugar para el mes de marzo. Marzo tiene una estacionalidad muy alta en la inflación. Fíjense que el mes 3, claramente marzo, tiene un pico ahí de estacionalidad. Entonces, la sorpresa sería que la inflación esté por debajo de 2,9, no sería la sorpresa que esté por encima de 2,9. Así que hay que tener cuidado con cuál sería la inflación que venga en marzo. Después para adelante tenemos algunos meses más benignos, los meses posteriores tienen baja estacionalidad, así que podría haber eh, una desaceleración en la inflación. Veremos. Pero lo importante ahora es que el gobierno no deje escapar esta variable. Pasando un poquito, vamos a ver ahora algunas variables que pueden jugar con la inflación esperada o hacia adelante. En el cuadro de la izquierda estamos viendo la evolución del M2 transaccional. El M2 quiere decir el circulante más los depósitos a la vista. Eso es básicamente el dinero disponible que tienen los agentes económicos. La línea celeste sería la evolución en valores nominales, es decir, sin descontar la inflación. Pero si tenemos en cuenta la inflación, el M2 está creciendo a un ritmo menor que la inflación. Eso desde un punto de vista es contractivo, ¿sí? Quiere decir que cada vez la demanda de dinero por ahí es menor de los agentes económicos y puede llegar a enfriar un poco la circulación o la velocidad de circulación que tenga el dinero. Eso desde un punto de vista es contractivo, pero desde el otro lado, en el gráfico de la derecha, tenemos la variación de préstamos al sector privado en términos reales. Vemos que también el crédito disminuyó. Entonces, esto es un poco lo que discutíamos antes. Si esta baja de la inflación se va a dar producto de un enfriamiento de la economía o se va a dar realmente porque hay se retiran más pesos de la calle. Y no sería una buena noticia esa, por lo menos en mi opinión. Es, creo, el tema más complejo que debe estar hoy en día tratando de gestionar el gobierno. Todo esto es información dura, ¿no es cierto? Nosotros las estamos interpretando y sin ningún sesgo de político, ideológico, demás. Yo creo que por ahí lo más difícil que estamos transitando hoy en día, bueno, que la inflación no baja, pero que también se notan un montón de cuestiones de alta en la morosidad, el crédito retrayéndose, como te comentaba, la inflación hace que el poder adquisitivo también baje, por ende el consumo. Bueno, entonces, si bien el gobierno ha atacado para, digamos, los problemas macroeconómicos, ¿no? Y de a poco los irá terminando de resolver, como terminar de sacar el cepo, reducir la brecha a su mínimo, estabilizar, me imagino que en algún momento no le ha salido bien lo de las tasas de interés con esto de sacar los corredores de tasa, pero bueno, la idea también es que la tasa de interés no sea tan volátil, reducir la cantidad de dinero y tener superávit fiscal, o sea, todas estas cuestiones macroeconómicas, pero que hay un, digamos,
una desconexión con la micro. Ujú. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La gran pregunta que los colegas nos hacemos es cómo pueden llegar a resolver esto de cara a este 2026, porque también recordemos que en 2027 arrancamos nuevo un año electoral donde muchas medidas por ahí se ponen en freezer por cuestiones políticas, ¿no? Así que bueno, Ahí tocaste un punto que me parece que es importante. No lo incluí dentro de la presentación, pero me parece que es importante remarcar que es el superávit fiscal. Hace algunos días salió el resultado fiscal y salió levemente superavitario, pero se mostró una retracción en la recaudación. Eso actividad. es actividad. Eso es actividad. Entonces, si la actividad cae, la recaudación cae, e inexorablemente el gobierno está obligado a reducir el gasto y Más. reducir el gasto más. Entonces, hay que ir monitoreando inflación y actividad. Que la inflación baje, pero que no sea producto de una baja de la actividad. Eso para mí creo que es clave de acá hacia adelante. Otro punto por ahí también importante el tema de si vamos a la parte de superávit. Bueno, el superávit también se vio muy marcado con la baja de derechos de exportación cuando tuvieron las elecciones que los productores pudieron liquidar sin retenciones. Bueno, eso se vio muy marcado. Ahora con la guerra, el precio del petróleo subió mucho y bueno, había una cláusula que si el precio del petróleo subía hasta cierto nivel, se iban a poner derechos de exportación al petróleo. Eso podría llegar a ayudar un poquito al superávit, pero creo que si vemos una variación del superávit, eh, lo importante es ver la recaudación por el lado del consumo. Yo creo que si el consumo baja, IVA, toda esa parte baja, sería preocupante. No sería el mejor escenario para el gobierno. Pasando un poquito ya a mercado, viendo un poco cómo tenemos hoy el mercado, podemos ver, esto si lo hacíamos hace una semana atrás, los bonos SER estaban teniendo un rendimiento en casi toda la curva del 3% real al 5 o 6% real. Ahora ya el tramo corto, con el dato de inflación de febrero, pasó a ser negativa. Tenemos una curva de inflación, o sea, de bonos SER, negativa. Eso quiere decir que el mercado salió a cubrirse fuertemente eh, contra una aceleración de la inflación, una aceleración mayor. Entonces, hoy ya el tramo corto de SER tiene una inflación implícita, una inflación break-even, que está por encima de la inflación esperada. Entonces, el tramo corto ya no es rentable dentro de lo que es la curva SER. Ya estaría caro, por así decirlo. Sería comprar un resguardo caro. ¿Qué está atractivo dentro de lo que sería cobertura de inflación? Si yo todavía tengo capital de trabajo, tengo dinero disponible y me quiero proteger contra la inflación, ya sería ir un tramo medio largo, ya sería ir más a 2027 y por ahí el que te quiera tener un perfil un poquito más agresivo, un TZX28, el último bono que vence en 2028. Eso sería ya lo más atractivo, con un rendimiento más cercano al 8% en términos reales. Pero ya hoy estar en el tramo corto no paga. Y por el lado de tasa fija, todas las tasas fijas están real negativas. Eso También comprimió bastante la curva después. comprimió un montón. Pensemos que diciembre, enero, principio de febrero, tuvimos tasas positivas muy altas, muy altas. Y ahora ya comprimió bastante. Entonces, ahí hay que empezar a ver también, otra de las variables que vamos a tocar más adelante es el dólar, porque ya tasa fija, real negativa, o sea, no conviene contra la inflación. Ex ante, digamos, sí. Sí, exactamente. Bono ser con empinamiento de la curva, ya me tengo que ir muy largo y por ahí tal vez que es más conservador no le conviene o no quiere posicionarse tan largo. Y un bono más largo tiene mayor duration, por ende mayor sensibilidad ante el movimiento de la tasa y puede llegar a ser más
más riesgosa. Entonces, esto hay que empezar a chequear que no lleve flujos a variables de cobertura de dólar. Que no empiece a la gente, en vez de decir me pongo en LECAP, me pongo en Monocer, empiezo a comprar dólar, sea dólar billete o sea instrumentos dolarizados. Y eso empieza a aumentar eh, el dólar. Y, a ver, no se está viendo, pero que eso tampoco genere un pass-through y que la inflación empiece a acelerarse por eso. O sea, ese sería como yo creo que el peor escenario. Inflación, perdón, actividad a la baja, inflación a este ritmo y que encima el dólar se te empiece a picar. Creo que ese sería el peor escenario que podríamos ver para adelante. Bien, sí, coincido. Y tema de actividad, antes de pasar al Al dólar, dólar. quería conectar lo que decíamos de la actividad. Bueno, el EMAE, que es el estimador de la actividad, o sea, no es el producto, no es el resultado del Producto Bruto, sino que es un estimador adelantado de cómo va a ser el Producto Bruto. Desde el 2010 hasta la fecha estábamos como en un canal, digamos, ¿no? Subíamos, bajábamos, salvo el pico de la pandemia, pero estuvimos siempre en un canal. El último dato, si ahí le prestan atención, está por encima del último máximo. Entonces, si uno lo ve de manera agregada, o qué puede decir el equipo económico, estamos creciendo, estamos en actividad máxima de los últimos 10 años. Es cierto hasta cierto punto. Estamos en el máximo, pero por muy pocos sectores. O sea, muy pocos sectores explican este crecimiento de la economía. ¿Qué sectores son? Los que son de capital intensivo. Pero aquellos sectores que son de mano o de trabajo intensivo están cayendo, ya sea turismo, manufactura, Construcción. consumo, construcción. Esos turismos que son los que más impacto tienen encima del Producto Bruto, son los que por ahí peor le está yendo. Y eso también se ve en la micro. Nosotros que estamos caminando y vamos por calle Córdoba, cada vez vemos locales un poco más vacíos, lugares que se están alquilando. Eso porque nosotros nos movemos en ese sector. Pero otro que tal vez está en, no sé, en Neuquén, sí, Neuquén, o que está cerca de Vaca Muerta, te va a decir, no, esto está volando, porque hoy hay muy poquitos sectores que te lo explican. Uno de ellos es el petróleo o el sector de energía. Otro sector por ahí es el sector agropecuario también, que está traccionando bastante. Pero son dos o tres sectores que tienen un crecimiento cuando el resto de la economía no está creciendo. El famoso forma K, Claro, ¿no? sí. Que hay sectores que crecen y sectores que no. Entonces, ahí también empezar a ver que los sectores que traccionan no empiecen a bajar y los sectores que están bajando empiecen a subir. Así que creo que tenemos un panorama bastante complicado en la actividad, Sí. bastante a monitorear, bastante dinámico. ¿Alguna opinión? No, estamos. ¿No? Bueno, algo que me gustaría mencionar, con respecto a que también lo vimos antes, que es el crédito privado, un comentario que se hizo mucho en la Expo Agro fue la búsqueda de financiamiento. Creo que el comentario global fue que el sector agropecuario está buscando financiamiento. Y o sea, hubo oferta que pudo complacer a la demanda. Sí, totalmente. De la Expo nos llevamos eso. Ya se venía hablando bastante previamente. Los créditos de los bancos, que bueno, generalmente siempre salen con tasas muy competitivas, sobre todo el Banco Nación, tasas cero, cercanas a cero y también negativas en términos reales en pesos. Lo cual no solamente, bueno, lo veíamos en los bancos en sí, sino en cada cliente u otras empresas que estuvimos charlando y escuchando, nos comentaban que también estaban muy atentos a las ventas que se podían dar producto de esos créditos. Y después otras cosas, nada, muchas más empresas que venden drones, creo que es una tendencia eso hacia la eficiencia en la fumigación y más, y muchísimas marcas nuevas de tractores, algunas que yo no las conocía. Esto también producto de la importación y que genera también una competencia
a las empresas de metalmecánica locales, ¿no? Pero bueno, el panorama, ya que lo mencionaste, que siempre que vamos a la Expo Agro, Agroactiva o Agronea en Charata y demás, nos llevamos este año, es que fue bastante positivo en general. Sí, sí, y eso condice lo que estamos viendo acá de la actividad económica, ¿no? Es uno de los sectores que Sí, está creciendo. Bueno, cerrando un poco de inflación, pasemos un poquito al dólar. Acá tenemos también algunas aristas a tener en cuenta. Por un lado, creo que la principal demanda del mercado o de los inversores era el Banco Central no compra dólares, no acumula reservas. Bueno, a partir del 3 de enero, porque lo iba a hacer el 2 no hizo nada, a partir del 3 de enero, el Banco Central empezó a comprar dólares. Y lo hizo a un ritmo más que interesante, más que interesante. En las barras azules podemos ver el acumulado de compra del Banco Central. Ya pasó los 3.000 millones de dólares comprados, así que dije 3.000 millones, sí, 3.000 millones, es correcto, perdón ahí. Así que empezó a hacerlo a un ritmo bastante interesante. ¿Cuál era la principal preocupación cuando plantearon este esquema? Era, bueno, esto va a generar presión al tipo de cambio. Y bueno, efectivamente no pasó. No pasó, ahí vemos en la línea violeta o en la línea celeste el tipo de cambio, ya sea oficial o de mercado. La verdad que tuvo una baja en el tipo de cambio. Algo que favoreció a lo que se conoce como carry trade, ¿no? Posicionarse en tasa, que un poco lo mencionábamos anterior, las tasas de los últimos meses tuvieron real positiva alta, con un tipo de cambio bajando. Bueno, ahora ya ese panorama un poco cambió, ahora lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero la verdad que cambió. Lo sorprendente fue esto, que aumentó el flujo comprador por parte del Banco Central, pero el tipo de cambio bajó. Así que esto se dio gracias a la cantidad de ONs, de emisiones de ONs, que eso ya empezamos a ver que aflojó. Eso creo sí, sí. que bajó un poco el ritmo. Y de los préstamos en dólares también, aumento de los préstamos en dólares. Eh, ¿Qué puede pasar acá adelante? Como estamos diciendo, bajo las emisiones de obligaciones negociables de empresas privadas. ¿Qué lo puede suplir? La cosecha. Yo creo que ahí va a estar clave como el resultado de la cosecha. Que se espera que sea de buena a muy buena. Tampoco va a ser un récord, pero se espera que sea más o menos interesante. Sí, el dólar siempre es un tema en economistas o colegas como nosotros, bueno, bastante importante. Siempre todo el argentino quiere saber qué va a pasar con el dólar. Y en ese sentido, como todo, yo creo que es un conjunto, o sea, depende de un conjunto de variables desconocidas, inciertas, pero está bueno hacerse una idea de qué es lo que determina el tipo de cambio. Y como todo eso, oferta y demanda. Si muy rápidamente desglosamos esa oferta y esa demanda, bueno, en cuanto a la demanda, vamos a tener siempre, a ver, el común de la gente, por la historia que tenemos, compra dólares, a pesar de que uno hable del carry trade, de la tasa de interés y demás, y está bien porque o sea, el que lo hace para tener tranquilidad y no tener un mayor retorno, está perfecto. Esa demanda por atesoramiento, turismo y demás, muchas veces ronda el promedio de 1.000 millones de dólares por mes, por lo tanto ahí tenés 12.000 millones de dólares al año. Estoy hablando de la demanda, ¿no? Después lo que es importación, después lo que es el gobierno mismo saldando amortizaciones de deudas que le quedan. Por lo tanto, ahí hay un nivel de compra bueno, es importante. Por ese motivo también el Banco Central, si bien vino comprando y es destacable que hay un cambio respecto a lo que decían que no iban a comprar dólares, las reservas no suben porque han tenido que ir cancelando deuda. Y bueno, y eso también prende una alerta, es decir, bueno, si el promedio es 50 millones de dólares por día que el Banco Central compra, pero las reservas no están incrementando, bueno, es como para observar. Y después la demanda.
como vos bien decías, el flujo de ON se dio mucho después de las elecciones de medio término, mermó, hace bastante que un par de semanas o 3 semanas que no vemos emisiones de primer nivel o de algún otro tipo de empresa. Lo del RIGI en general no entró, que yo conozca esos dólares. Bueno, después va a venir el flujo claramente de la gruesa, digamos, la estacional de la cosecha más importante en Argentina, pero las estimaciones, y ahí nosotros somos consumidores más bien de esta información y la compartimos, la trasladamos y la utilizamos más que generadores, consultoras destacadas prevén que el dólar en el segundo semestre podría llegar a tener un comportamiento quizás levemente al alza en comparación a lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? También porque ya va a haber pasado la cosecha y la oferta quizás que se da por las exportaciones, netas de importaciones y demás, y el gobierno va a tener que seguir comprando para amortizar deuda, la demanda de dolarización de alguna manera también persiste. Por eso puede que el dólar podría llegar a subir levemente, pero no en forma contundente. Entonces, en conclusión, el tipo de cambio, según, a ver, también he leído, mi ley es más de que el dólar, si hoy la oferta supera la demanda, que baje a donde tenga que bajar, Si pero fuese creo, por mí, ¿no? claro, tal cual. Y el equipo económico estaba tratando de ponerle un piso. Porque convengamos también de que es bueno que haya una tranquilidad cambiaria y una estabilidad, pero el hecho de que tengamos un dólar más bajo todavía genera salida por turismo y dolarización de portfolios, exportaciones que no son tan competitivas en comparación a si tuviésemos un tipo de cambio más alto. Entonces también hay un equilibrio en ese sentido. Un piso en estos valores de 1.350 y que no perfore ese precio sería quizás ideal, pero después podría llegar a moverse un poco hacia arriba, pero no hay ningún factor político de elecciones, de dolarización como si tuvimos el año pasado. Por lo tanto, las consultoras estiman punta a punta en el 2026 un dólar en 26% de suba. El año pasado fue el 40%. Y las tasas de interés y la inflación más o menos van en orden, ¿no? Un poquito quizás menos la inflación esperada o la de mercado, pero el dólar podría llegar a tener un repunte. Entonces, y ahí creo que está en la pantalla que le sigue, ¿no? Sí, Un poco el gráfico del tipo de cambio, se observa cómo se ha distanciado el techo y entonces eso invita más, como vos comentabas, si las tasas son hoy en día, ex ante, hoy, negativas en términos reales, o sea, el valor nominal de una tasa hoy es inferior a la inflación esperada y el dólar está retraído y alejándose del techo, bueno, quizás puede llegar a haber algún momento en el cual la dolarización de portfolios empiece a poner un piso en estos valores o empujar un poco la cotización hacia exactamente, arriba. exactamente. Creo que empezamos a ver, sobre todo en el mundo Twitter que consumimos de diferentes inversores, de diferentes participantes del mercado, eh, la intención de ir dolarizándose de a poco y ya ir abandonando lo que es el carry trade. Aquel que tenga un perfil más agresivo, el carry trade podría aguantarlo un poquito más, pero claramente no es el momento de hacer carry trade. Ya Exacto. a estos niveles, la verdad que no conviene y sería para un perfil muy agresivo continuarlo. Creo que es un buen momento para dolarizarse. Y ahí vuelvo una slide para atrás, porque uno de los comentarios era, bueno, para que baje riesgo país, el Banco Central tiene que comprar dólares, tiene que aumentar las reservas. Bueno, pero no bajó riesgo país. O sea, riesgo país sigue igual. Hasta incluso subió un poquito. Entonces, esto afirma o convalida lo que estamos diciendo, que a estos niveles de tipo de cambio y a estos niveles de rendimiento de soberanos, de bonos soberanos, la dolarización ya se vuelve mucho más atractiva de lo que era hace un tiempo atrás. Rendimientos del 9% en dólares, ya el tramo un poquito más largo del 10% en dólares, a este tipo de cambio la verdad que es atractivo, es atractivo. Y es un poco con lo que queremos concluir de la charla. Sí, y ya para dar cierre a esta parte y pasar a renta variable,
Siempre nosotros vamos a hilar fino en esto de hacer o no carry trade, cuál es el tipo de cambio break-even que te deja igual entre posicionarte en pesos o en dólares y demás. Pero yendo al mundo inversor, más bien persona física, quizás digamos, los fundamentos para tomar una decisión de cartera o de inversión no pasan tan estrictamente por esta cuestión técnica, sino más bien por dormir tranquilo, por estar en una moneda segura y no querer ganarle el centavo a ese tipo de estrategia. Después, para empresas también es otra cuestión totalmente diferente, porque muchas empresas no pueden dolarizarse por más que sea conveniente, tienen que estar en tasas, por más que sea negativa en términos reales hoy en día, pero bueno, siempre hay que ver qué producto, qué letra, qué fondo o qué estrategia, siempre para no hacerlo más extenso o técnico, pero muchas veces hay algunas otras alternativas de hacer tasa tipo con sintéticos y demás. Pero bueno, en conclusión, hoy no conviene mucho hacer carry, el dólar está atractivo y los bonos SER en el tramo corto están caros. Por ahí extender duration en la curva, siempre considerando la De posible riesgo. volatilidad de más. Bueno, cerrando un poco variables macro, vamos a renta variable para ver un poco la evolución. Ahí tengo en el grafiquito la evolución de los bonos en dólares y del Merval en dólares. Fíjense ese desacople donde los bonos siguieron subiendo y el Merval fue bajando. Si el que participó o escuchó la reunión pasada, habíamos comentado de que en la cartera por ahora estaba bien tener una participación baja de renta variable. Ya estos niveles a 1800 el Merval creo que es un punto de entrada bastante interesante, siempre teniendo en cuenta sectores que están traccionando. Por ahí el que tiene un perfil más agresivo y posicionarse en sectores de construcción, sectores de consumo, lo puede tener, pero creo que es para un perfil más agresivo. El que quiera empezar a tomar posición en el Merval, por ahí posicionarse en sectores más de energía, de utilities, creo que viene bien. En el cuadro de la derecha, lo que quise transmitir es un poco cómo evolucionó el Merval desde enero del 2025, que fue pico. Fíjense que pasamos los $2.200 del Merval hasta ahora. Fíjense que muy poquitas acciones, sobre todo de los sectores que les mencionábamos, pudieron superar o tener un mejor rendimiento que enero del 2025. Con respecto a las acciones, perdón, con respecto a las elecciones de medio término, pasó bastante parecido. Fíjense que muy pocos sectores pudieron mantener ese gap que se generó cuando tuvimos las elecciones. Y si vemos el rendimiento yield to date, digamos, desde el inicio del año hasta ahora, pasa exactamente lo mismo. O sea, claramente el Merval tiene sectores ganadores y sectores perdedores. Desde un punto de vista más tranquilo, más conservador, claramente hay que estar posicionado en estos sectores que están traccionando la economía, que están traccionando al Merval. Eso lo podemos ver muy fácil. Son utilities, energía, por ahí alguna empresa de intermediación financiera como Vima o como Valo, no tanto bancos, fíjense que los bancos sufrieron incluso. Entonces, hay sectores en los cuales uno puede ir tomando posición en el Merval. El que tenga un perfil totalmente agresivo se puede posicionar en aquellas acciones que tuvieron un rendimiento malo, ya sean de construcción, ya sean de consumo. ¿Sí? Creo que es un buen momento como para empezar a subir posiciones en cartera del Merval. Bien, siempre obviamente teniendo en cuenta en qué activos se está metiendo uno, ¿no? Exactamente. El perfil de riesgo tiene que ir acorde a las inversiones. Y para ir concluyendo ya la charla, pasemos un poquito a transmitir lo que estuvimos viendo a ideas de inversión, que un poco lo fuimos mencionando. Eh, con respecto a acciones y renta fija, claramente todavía no hay un asset class que digamos hay que posicionarse.
la reunión anterior decíamos que la renta fija era como el asset class que debería tener preponderancia dentro de la cartera, sobre todo lo que era LECAPS con tasas muy altas. Ahora ya con la compresión de tasas, la renta fija pierde atractivo y la renta variable empieza a tomar atractivo. Entonces, no hay un asset, desde mi punto de vista, no hay un asset class que digamos hay que estar posicionado fuerte en ese asset class, pero creo que las acciones empiezan a picar en punta con relación a lo que es renta fija. Yendo un poquito más a la posición táctica para ir viendo en qué sectores, qué instrumentos y en qué tramo, un poco lo que mencionaba recién, sectores claves como energía, como empresas de servicios públicos, sea utilities, por precio del petróleo subiendo por la guerra, regulación de tarifas, que claramente las tarifas van acorde al IPC, entonces ahí ya hay un acomodamiento de precios relativos, y no estar posicionados desde un punto de vista más conservador, por así decirlo, no tomar tanto riesgo en empresas de consumo básico, industriales. Ya esos sectores por ahí todavía no están traccionando, estamos teniendo cierto retroceso todavía, entonces estar alejados, posicionarse en sectores fuertes como energía y utilities. Yendo un poquito a lo que es posición táctica de renta fija, claramente tasa fija y tasa variable ya no es rentable, ya no es eh, mejor instrumento. En la reunión pasada decíamos lo contrario, ahora ya con las tasas negativas la verdad que no conviene. Hoy estar posicionado en ser sí, pero tampoco tener preponderancia en la cartera, por esto que mencionábamos, que tal vez empezara también a dolarizarse un poco. Entonces, también acá no hay como un tipo de instrumento que prepondere o que esté por encima de otro. Creo que entre SER y hard dólar sería como una combinación interesante en lo que es renta fija. Y lo que es tramo de la curva, creo que ya no hay que estar posicionado en el tramo corto, sería más tramo medio a tramo largo, tramo medio con SER puede ser, y hard dólar en el tramo largo, ya sea un soberano, una E38, una L35, creo que estaría más que bien. Obviamente, siempre esto es algo general. El que quiere profundizar por ahí, en vez de un soberano, le conviene un corporativo más para su perfil de riesgo. Esto acá estamos hablando de algo más general, ¿no? Quedan 5. Sí, y ya para ir terminando, vamos con una cartera recomendada, muy general, como decimos, más o menos para ir teniendo una idea, después cada uno tiene que acomodarlo ya a su perfil de riesgo. Si hablamos de pesos estrictamente, solamente pesos, no tengo dólares dentro de la cartera, creo que hoy un 60% de ser y un 40% de acciones estaría más que bien. Generar tasa positiva por parte de ser y tener cobertura también implícita por el tipo de cambio, porque si el tipo de cambio empieza a subir, el ser da cierta protección, porque bueno, la inflación tiene una correlación con el tipo de cambio. Dentro de los instrumentos, por ahí estar posicionados más en ser de noviembre, el X30N6 es con vencimiento noviembre, a marzo de 2027, y tener una posición ya del TZX28 un poquito más fuerte, por ahí estaría bueno, para generar un poquito más de rendimiento en lo que es curva pesos. Y con respecto a acciones, que un poco lo mencionábamos, están en sectores fuertes de energía, utilities, YPF, Pampa, Transener, CEPU, y de intermediación financiera son empresas que están muy bien administradas, no son bancos, o sea, no están dentro del sector financiero comercial, no prestan, pero sí tienen relación con la parte financiera, sea Bima y sea Valo. Claramente, si la economía empieza a crecer, va a haber mayor inversión, va a haber mayor transacciones dentro del mercado de capitales, y estas dos compañías están eh, correlacionadas desde ese punto de vista y están bien posicionadas. Y para pasar a algo en dólares, el que se quiere ir posicionando en dólares, estar bien posicionado en hard dólar
y tener una posición en CDRs estaría bueno. Dentro de lo que sería instrumentos, el AN29, un buen instrumento dentro de lo que es soberanos, paga buen cupón, tiene un rendimiento del 9%, más que interesante. El AE38 tiene un pago de cupón del 5%, rindiendo en 10%, una tasa de rendimiento del 10%, está más que bien. Eso sería dentro de lo que es soberanos. Siguiendo con hard dollar, pero corporativo, acciones de Plus Petrol, de Pampa Energía y de Tech Petrol, también son empresas de primer nivel, empresas que pagan buen cupón, no tienen vencimiento corto, son 2030 la mayoría, 2031, 2032, o sea, son bonos un poquito más largos, pero pagan buen cupón y tienen un buen rendimiento, alrededor del 7%. Y dentro de lo que son acciones, Meli y Vista son dos acciones que nos gustan mucho. Meli estuvo muy golpeada estos últimos días, pero a estos niveles la verdad que es más para entrar que para salir. La verdad que el que se vaya posicionando ahora puede llegar a tener una linda ganancia en los próximos meses. Y Vista, bueno, Vista es una empresa que está muy bien administrada, con precio del petróleo subiendo, puede tener una linda ganancia. Ayer salimos con una recomendación de empezar a cerrar la posición para el que ya la tiene de hace mucho tiempo. La verdad que estos precios ya a $69, la acción está más que bien para ir cerrando posición. El que, el que todavía no está posicionado en vista, la recomendación por ahí sería esperar un poquito, una pequeña corrección y posicionarse. Y el que le gusta la acción, por ejemplo en mi caso, reducir la posición. Reducir por lo menos la mitad de la posición a estos niveles, la verdad que está más que interesante. Así que ahí con vista tenemos una recomendación de cierre de posición o de toma de ganancia parcial. Y con eso ya más o menos estaríamos cerrando. Excelente. Bueno, y desde ya agradecemos a todos los que se conectaron y que fueron escribiendo. Ahí Alejo, muchas gracias por participar y por tus comentarios respecto del agro. Por ahí no sé si se nos va a cortar ahora, no me quiero extender con eso, pero yo lo leí y no sé si el resto puede acceder al chat, pero también, ¿no? Como una advertencia respecto de la foto del agro. Y bueno, y ver cómo también evoluciona y que hubo mucho fondeo de capital propio, lo cual quizás hoy con los niveles de tasa era lo que es lo que más conviene, ¿no? Más allá de, bueno, algunas otras oportunidades en dólares sobre todo, que es lo más conveniente hoy para quienes tengan ingresos dolarizados en sus ventas, con las distintas oportunidades que hay. Así que un comentario en ese sentido. Y Alejo nuevamente acá nos hace una pregunta, dice, había armado una estrategia de liquidez en base a vencimientos de ECAPS. El lunes ya vencieron algunas. ¿Cómo se rearma esa estrategia a futuro? Considerando comisiones de entrada y salida. ¿Qué instrumentos? Bueno, estamos, por lo visto no se nos cortó, estamos a las 12 y sigue, ¿no? Me había mandado la advertencia que nos quedan 5 minutos. Hago un comentario si querés también complementar vos, Patricio. Alejo, obviamente, que después si querés podemos hablar o cualquiera, ¿no? En ese sentido, siempre, bueno, importante, hay que ver si ya se vencieron algunas, hay que ver qué necesidad de liquidez se tiene ahora en el cortísimo, corto plazo, o si eso es de acá a 15 días, a un mes, a 2 meses, que dentro de todo también es, si se quiere, corto plazo, si vamos al caso, manejos de excedentes. Y en ese sentido, bueno, hoy las tasas cortas están negativas en términos reales. Por ahí se me ocurre extender un poco la duration de esos instrumentos o investigar un poco también en la herramienta fondos comunes de inversión, que son específicos de manejos de instrumentos de tasa, que suelen invertir en estos instrumentos del ECAPS y algunos otros, para ver de qué mejoras se puede hacer y eficientizar también, como vos bien decías, el costo transaccional, ya sea de entrada, salida y demás, en donde los fondos comunes de inversión son muchísimo más eficientes en ese sentido, porque la suscripción y el rescate, digamos, abaratan mucho más por ahí hacer una gestión del instrumento en sí. No sé si vos querés. No, exacto. Por ahí si es de muy corto plazo, un fondo común de inversión reditúa más que posicionarse en un activo particular, porque el fondo por ahí está posicionado en instrumentos de largo plazo, pero vos tenés rescate más rápido. Entonces,
ahí lo reditúa. Y para ir a un instrumento en particular, como decíamos, la recomendación, seguramente estás mencionando la letra que venció el lunes, que era tasa fija, por ahí pasar de tasa fija a ser y extender un poquito de la duración, sea noviembre de este año o marzo del año que viene, si llegas a poder extenderlo. Y si no, la alternativa a fondos comunes de inversión es más que válida. Esperemos, bueno, haber agregado valor ahí. Al resto que se contactó, muchísimas gracias. Angie en algún momento en el chat escribió todas las redes en donde pueden contactarnos. Estamos presentes en casi todas, generando contenido y sumando nuestras visiones. Esto queda grabado en el canal de YouTube para quien quiera reverlo o para quien no pudo llegar a verlo en vivo, lo pueda ver en diferido y siempre agradecemos que lo compartan. Y bueno, nos encontraremos nuevamente para este House View local dentro de un mes, pero también en algún momento, no recuerdo cuándo, porque la semana que viene tenemos una charla con Fer Vuelta. La otra semana, La otra semana tenemos la visión más bien interna. internacional. Así que muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo dentro de poco.